muy crítico, muy rudo, muy duro, en donde se ve una postura de la Iglesia pues bastante estridente en relación con el gobierno, al que se ve que es, por lo menos quien escribió ese editorial, no con el gobierno con el que no simpatiza. Sí, fíjate que se está dando un fenómeno en el que hay como dos posturas al interior de la jerarquía. Hay una postura cercana a la que está en la editorial Desde la Fe, crítica, diciendo el Papa va a venir a decir verdades dolorosas, pero reales sobre nuestra circunstancia mexicana. Y a visitar lugares violentos, pobres y miserables. Exactamente como lo dice el va a venir a sacudir nuestra realidad, denunciando, haciendo planteamientos sobre la violencia, la inseguridad, la falta de empleo, etcétera. Y hay otros que dicen no, el Papa no va a venir aquí ni a resolver, ni a meter navajas, no, sino va a venir con un mensaje de paz, de amor y de misericordia. Unos son la Nunciatura, que el nuncio ha planteado esto, y sectores de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y otros, curiosamente, son los obispos donde va a visitar el Papa. Llámese Felipe Arizmendi, donde dice el Papa no quiere ir ni con políticos ni con cardenales, quiere ir con el pueblo. Está también el propio Suárez Cinda en Morelia, donde se va a venir a plantear problemas serios, como es el tema de la violencia, y Desde la Fe, que bueno, pues si bien no es el cardenal Rivera, pero evidentemente corresponde al pensamiento o a lo que están viendo en Arquidiócesis de México. Qué bueno que lo aclaras, porque lo que dice este editorial del semanario Desde la Fe no necesariamente coincide con lo que el domingo se escucha en los púlpitos. No, efectivamente, el semanario es un órgano de difusión que no necesariamente refleja la voz directa del cardenal Norberto Rivera, no es su vocero, es un órgano de divulgación, hay una cierta distancia, pero sí refleja un poco el sentir general, quizá con otras palabras puras, pero refleja lo que está pensando también el cardenal, que ya lo ha dicho. El Papa va a venir a hablar sobre la violencia, en otro momento sobre la responsabilidad social de la Iglesia. Pero lo interesante, Pepe, es que hay como dos posturas. Una que quiere que el Papa venga más light, más suave, ¿verdad? Que venga a hacer planteamientos más genéricos, hablar de la migración, pues que pasa también en el mundo entero, el drama de Europa, etcétera, pero que no se meta demasiado en lo que estamos viviendo. Y otros que quieren que realmente el Papa aborde hasta con crudeza lo que estamos viviendo. Entonces, ahí se nota claramente como dos grandes tendencias al interior del episcopado, lo cual nos muestra pues que el episcopado no está unido frente a la visita del Papa. Y hay desorganización incluso en la visita del Papa, es todo este lío de los boletos que se venden, no se venden, que son gratuitos, que no va a haber boletos privilegiados, que siempre sí. Es decir, hay un cierto desorden en el episcopado que está marcando esta visita, y este desorden me parece que hay poca experiencia en algunos de cómo se maneja una visita pontifical. Dado el momento pastoral y también el momento político en México, ¿cuál debiera ser el tono, el tema, el rigor de la visita del Papa, en tu opinión y por tu experiencia? Mira, el Papa ha elegido lugares en donde está cantado el tema, y que marca la visita con un aspecto social. Chiapas no puedes ir ahí y no hablar de los indígenas. ¿Qué ha pasado con los indígenas después de 1994, que se alzaron en armas? Ahí mismo va a reivindicar la figura de Samuel Ruiz, que ha sido muy cuestionada por la clase política en su tiempo, en la época de Gortari Cedillo, por la propia Iglesia Católica. Los cardenales Sandoval y Norberto Rivera le tundieron a Samuel Ruiz, y los medios de comunicación que le hicieron trizas. ¿Qué significa que ahora lo reivindique como un pastor de los que quisiera tener? Porque no vaya a la tumba simplemente
a poner un ramo de flores. Es decir, ahí hay un trasfondo simbólico, hay una metáfora. Igual podemos decir de los migrantes en el norte, en Chihuahua. En Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, donde va a hablar evidentemente del tema, no solamente de los migrantes, sino por primera vez va a haber una misa binacional, de un lado del río Bravo, que es muy simbólico, católicos en Estados Unidos, y del otro lado mexicanos, con el tema central de migrantes, que él es un migrante, el mismo Bergoglio, como dijo en Estados Unidos, él es un migrante. Va a haber gente de origen mexicano, gente migrante, en el estadio del Paso, Texas, de fútbol. Va a haber gente ahí viendo la visita del Papa a Ciudad Juárez a través de pantallas de televisión. Sí, pantallas, pero también como está colocada la misa, ahí en este terreno del Chamizal, el atrio y una gran parte cercana a donde se va a celebrar y a concelebrar la misa va a ser del lado mexicano, pero hay tribunas del otro lado del río, muy cercano al lugar donde van a estar también personas del lado norteamericano en la celebración. Ahí no sé cómo se va a dar la cuestión de la comunión, no sé si van a pasar las hostias de manera ilegal al lado norteamericano, pero esas ya son cuestiones técnicas que van a ver. Lo interesante son los gestos, José, los gestos que están ahí, ¿no? La migración que atraviesa México, Centroamérica y Estados Unidos, digamos, tres grandes entidades a los cuales el Papa va a hablar. Y también podemos decir lo mismo en Ecatepec. En Ecatepec va a hablar sobre el tema de la misión continental. Parece ser que va a ser el evento más numeroso que va a haber, y también tiene un mensaje, digamos, socio-religioso, y evidentemente que en la Basílica pues va a hablar del sustrato católico de nuestra identidad vía ese encuentro cultural Tonantzin, mundo mesoamericano, con María, el mundo occidental, de tal suerte que ya los lugares que ha elegido el Papa nos muestran cierta orientación en sus temas. No quiere decir que no hay otros temas que toque. Me estoy pensando el tema de las víctimas de abuso sexual, el tema de Ayotzinapa, tema de la teología de la liberación, tema de la mujer, otros que podrían salir, pero lo interesante ahora es que mientras los otros papas su lengua no era el español, tenían que leer, ¿no? En este caso el Papa tiene la posibilidad de improvisar, entonces yo creo que va a ser muy interesante estar muy atentos, no solamente, digamos, al protocolo de las misas, lo que se dice, sino los intercambios que pueda tener el Papa o los planteamientos fuera del programa oficial. ¿Hola? Voy a tomar este otro micrófono. Sí, hubo un pequeño problema técnico, Bernardo, te ofrecemos una disculpa, y al público, por supuesto, más. Hay un último punto que me interesa comentar contigo, que nos comentes tú, tu análisis. Se ha mencionado, lo he estado leyendo con frecuencia en los últimos 2 o 3 días, que el Papa, que pertenece a la orden de los jesuitas, tendría una cierta distancia, habría tomado una cierta distancia con el gobierno de Enrique Peña Nieto. El gobierno de Enrique Peña Nieto podría no tenerle simpatía mayor a la orden de los jesuitas en México, luego de lo que le sucedió durante su campaña por la presidencia de la República en mayo de 2012, cuando en la Universidad Iberoamericana pues casi le hacen descarrilar justamente la campaña, lo que se ha leído de muchas maneras también. Y luego el tema a través del Centro de Derechos Humanos Miguel Ángel Pro Juárez, que ha seguido de manera muy insistente, muy aguda, todo el tema del desorden que significa para el gobierno el tema de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y el tema de la matanza de Tlatlaya. Son temas que han distanciado a los jesuitas del gobierno.